En nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su Instituto Pedagógico de Caracas, a través de la Subdirección de Investigación y Postgrado, le dan la bienvenida a Isaac de Pablo, con su trabajo titulado La biblioterapia como estrategia clínico-educativa para disminuir el perfeccionismo infantil. Isaac de Pablo está próximo a egresar de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el Instituto Pedagógico de Caracas en la especialidad Castellano, Literatura y Latín. Está adscrito al Centro de Investigación, Desarrollo y Experiencias en la Praxis Docente, CIDEP, en la línea Diseño, Aplicación, Evaluación y Realimentación de Estrategias Pedagógicas en diversos ambientes de aprendizaje. Coautor, licenciado Leonardo Aguilar. Hola a todos, saludo cordialmente a la audiencia que seguirá esta ponencia titulada La biblioterapia como estrategia clínico-educativa para disminuir el perfeccionismo infantil. Un trabajo desarrollado por Leonardo Aguilar y mi persona, Isaac de Pablo, dentro de la línea Diseño, Aplicación, Evaluación y Realimentación de Estrategias Pedagógicas en diversos ambientes de aprendizaje, la cual depende del Centro de Investigación, Desarrollo y Experiencias en la Praxis Docente del Instituto Pedagógico de Caracas. Antes de comenzar, es necesario puntualizar dos términos importantes: el perfeccionismo y la biblioterapia. Podemos entender el perfeccionismo como un rasgo de personalidad caracterizado por la fijación de normas de rendimiento excesivamente altas, por una severa autocrítica y por una valoración de sí mismo en función de logros o errores. Se sabe que la niñez es una etapa en la cual determinadas dinámicas en el seno familiar, como una crianza muy estricta, promueven el desarrollo de este rasgo. También se conoce que ya desde la infancia el perfeccionismo deriva en problemas como depresión, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos alimentarios, fobia social y otras dificultades como el insomnio y la agresividad. Queda claro entonces que el perfeccionismo puede impactar de manera negativa en el bienestar infantil, por lo cual se está ante la necesidad de desarrollar estrategias de intervención para poder abordarlo. En este sentido, una de las técnicas sobre la cual ha existido un creciente interés en los últimos años es la biblioterapia, una forma de terapia expresiva que implica el uso sistemático de libros para ayudar a las personas a afrontar sus problemas. Partiendo de lo anterior, el objetivo que nos trazamos fue determinar cuál era el efecto que tenía la aplicación de un taller biblioterapéutico como estrategia para disminuir los niveles de perfeccionismo en los niños. Desde luego creímos que la biblioterapia sería capaz de reducir el perfeccionismo y los aspectos que constituyen, sobre los cuales más adelante me detendré brevemente. Esa fue nuestra hipótesis que formulamos. Al revisar los estudios previos nos dimos cuenta que eran escasas las investigaciones que habían empleado programas fundamentados en la biblioterapia con niños que ansiaban la perfección. 3 para ser concretos. Eran investigaciones foráneas realizadas en Estados Unidos y en Turquía. 2 de ellas trabajaron con niños superdotados y en uno de los casos la biblioterapia fue apenas una estrategia que formó parte de un programa curricular mayor. Para justificar nuestra investigación consideramos el hecho, ya mencionado, de que el perfeccionismo se ha asociado con el malestar psicológico, además de que se trata de una variable que ha sido estudiada más en la población adulta que en la infantil. En el caso venezolano, poco se ha investigado sobre la relación entre perfeccionismo y mal ajuste psicológico, quiero decir, y por otra parte, porque se ha documentado la necesidad de desarrollar estrategias de intervención psicoeducativas para abordar el perfeccionismo infantil. En Latinoamérica, los estudios sobre la biblioterapia no han tenido suficiente apoyo empírico. Quiero decir que ha predominado aproximaciones descriptivas y cualitativas. Y esta técnica se presentó como ideal para tratar a niños perfeccionistas en razón de que estos suelen ser chicos con capacidades académicas sobresalientes, que quizá adquieren tempranamente habilidades de lectura y otras habilidades cognitivas. Para hablar un poco sobre nuestra metodología, es importante mencionar que el grupo de participantes estuvo constituido por 16 niños, 11 varones y 5 niñas, con edades entre 9 y 11 años. Estaban cursando cuarto grado y quinto grado de primaria en el Colegio San Agustín de El Paraíso, en Caracas, durante el año escolar anterior, el 2019-2020. Para evaluar el perfeccionismo en los niños empleamos una escala de procedencia argentina,
elaborada por la autora Laura Oros en el año 2003 y posteriormente adaptada y validada al contexto venezolano por Aguilar y Castellanos en 2015. Este instrumento otorga una puntuación global en perfeccionismo y también considera componentes o dimensiones de este rasgo como las autodemandas, que son autoexigencias a menudo expresadas como si fuesen obligaciones, el malestar ante el fracaso o el hecho de sentirse mal al perder, y los correlatos negativos de los errores, es decir, reacciones de culpa, remordimiento y autodescalificación ante las equivocaciones. Ahora voy a referirme al procedimiento que siguió la investigación. Una vez hecho el contacto con la institución educativa, procuramos obtener el consentimiento informado de los niños y sus representantes legales. Evaluamos el perfeccionismo en todas las secciones de cuarto y quinto grado del colegio y seleccionamos a los estudiantes que mostraron un mayor nivel del rasgo y que al mismo tiempo expresaron agrado por la lectura, algo que exploramos a través de la pregunta ¿qué tanto te gusta leer cuentos?, para la cual había 3 opciones de respuesta: nada, un poco y mucho. Una vez conformado el grupo de participantes, aplicamos un taller de biblioterapia fundamentado en la utilización de literatura infantil, el cual constó de 3 sesiones, cada una con una duración aproximada de 2 horas y media. Utilizamos 8 cuentos infantiles escritos e ilustrados por autores de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España y Argentina. 2 de ellos habían sido usados en estudios precedentes, los demás fueron sugerencias de los lectores de literatura infantil, quienes a través de las redes sociales atendieron nuestra solicitud de recomendaciones. Entre estos libros se encuentran Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso, Petit el monstruo, La niña que nunca cometía errores y un cuento llamado Así es la vida. Cada encuentro comenzaba presentando o recordando las reglas del aula, después de lo cual leíamos el libro que correspondía mientras los participantes seguían el texto. Posteriormente, hacíamos preguntas sobre la historia y se producía una discusión sobre los aspectos del perfeccionismo relacionados con el relato. Después de la lectura y la discusión se realizaba una serie de actividades complementarias de producción escrita, expresión gráfica, baile y cineforo, las cuales se desarrollaron en medio de un clima lúdico recreativo. Después de las 3 sesiones, volvimos a evaluar el perfeccionismo en los participantes y de esa manera obtuvimos los hallazgos. Las pruebas estadísticas inferenciales aplicadas nos permitieron concluir que, como lo predecíamos en nuestra hipótesis de partida, el nivel de perfeccionismo después de la intervención fue mucho menor que el nivel mostrado antes de la misma. Las dimensiones del perfeccionismo, es decir, las autodemandas, el malestar ante el fracaso y los correlatos negativos de los errores, mostraron claramente esa misma tendencia, por lo que consideramos que la administración del taller trajo consigo una mejoría notable para los participantes. Vale destacar que todos los análisis se realizaron utilizando programas informáticos. Nuestros resultados apoyan la idea de que la biblioterapia puede desempeñar un papel útil en el caso de los estudiantes perfeccionistas. Son hallazgos además compatibles con las conclusiones a las que llegaron los únicos estudios que se han realizado en el área y comprueban el éxito que, especialmente durante la infancia, pueden tener las intervenciones breves para reducir las tendencias perfeccionistas. Entre los factores que pueden explicar la efectividad de la utilización terapéutica de los libros, podemos mencionar en primer lugar el proceso de identificación entre el lector y los personajes de ficción de las historias leídas. Personajes que en la mayoría de los casos eran niños con dificultades similares a las confrontadas por los participantes. Por ejemplo, la autocrítica y las presiones externas. En segundo lugar, durante el taller dictado, incluimos actividades dirigidas a estimular el pensamiento creativo y la capacidad de los niños para resolver problemas con relación a los temas tratados, como el miedo al fracaso, el orden extremo, las expectativas infladas, entre otros. En tercer lugar, es posible que los niños hayan tenido una buena respuesta a la biblioterapia debido a sus habilidades de comprensión lectora. Citamos este aspecto en virtud de que los niños perfeccionistas suelen ser estudiantes académicamente aventajados. Y en cuarto lugar, no podemos dejar de considerar el disfrute de los libros escogidos como una de las razones por las que el uso de la biblioterapia arrojó resultados significativos. Obviamente, nuestro estudio dista de ser perfecto y tiene varias limitaciones que podrían ser tomadas en consideración para aproximaciones posteriores. Primero,
Hay que considerar la influencia que puede tener aplicar 2 veces el mismo instrumento para medir perfeccionismo, pues sabemos que esto puede asociarse con mejoras significativas en las puntuaciones. Futuros estudios podrían incluir un grupo que no reciba el tratamiento, al que se le conoce como grupo de control, e incluir la biblioterapia como una alternativa entre varias opciones de tratamiento para el perfeccionismo, lo que permitiría descartar cualquier amenaza a la validez de las conclusiones. Por otra parte, trabajamos con un número pequeño de participantes, lo cual limita la posibilidad de generalizar los hallazgos. Curiosamente, algunos padres y docentes desalentaban la participación en el taller, mientras que priorizaban la asistencia a clase. A nuestro entender, esta circunstancia pone de manifiesto el hecho de que el foco de la atención de los centros educativos lo ocupan los contenidos académicos por encima del desarrollo socioafectivo de los estudiantes. Por tal razón pensamos que resulta de vital importancia brindar información a padres y docentes sobre el perfeccionismo y sus posibles efectos negativos. En el caso de los educadores, una aspiración sería poder capacitarlos en el uso de la biblioterapia en el aula, y con respecto a los padres, recomendamos que participen en programas centrados en el perfeccionismo, sobre todo tomando en cuenta que un marcado carácter autoritario en la crianza puede influir en el desarrollo del perfeccionismo infantil. Asimismo, se requiere mayor investigación para especificar qué componentes del taller son los más valiosos y necesarios para producir resultados exitosos. Después de todo, la propuesta que nosotros presentamos es solo una aproximación al uso terapéutico de los libros. Esperaríamos que la misma fuese modificada o ampliada en cuanto a número de sesiones, cuentos empleados, videos presentados, pistas musicales escogidas, etc. De hecho, hubo libros que por razones de disponibilidad no pudimos incluir en el taller y sería deseable poder hacerlo próximamente. Por otro lado, algunos aspectos del perfeccionismo planteados por los libros leídos, como la obsesión por el orden, no pudieron ser evaluados con el instrumento que teníamos a nuestra disposición. Finalmente, hay que tomar en cuenta que evaluamos el perfeccionismo inmediatamente después de la culminación del taller. Próximas investigaciones deberían incorporar una medida de seguimiento de semanas o meses para evaluar la estabilidad del cambio terapéutico. Tanto la recomendación de contar con una fase de seguimiento como la de que padres y maestros sean mediadores en el abordaje terapéutico del perfeccionismo en los niños son sugerencias que tienen la mirada puesta en la necesidad de que los modelos de tratamiento para el perfeccionismo infantil se prueben fuera de los ambientes clínicos, en situaciones reales de la vida diaria, como las que proporciona el contexto escolar. La estrategia que implementamos no permaneció ajena a este desafío y representa un intento por allanar el camino en esa dirección. Podemos decir que, aun con sus limitaciones, este trabajo tiene el mérito de ser, hasta donde sabemos, el primero en realizarse en Latinoamérica y con participantes de habla hispana, para corroborar la utilidad de la biblioterapia como tratamiento destinado a los niños perfeccionistas. Recomendamos la aplicación de la terapia de lectura en contextos similares al que aquí describimos. Finalmente, queremos agradecer a los organizadores del encuentro y a quienes siguieron hasta este punto la exposición. Los invitamos a realizar comentarios o preguntas, participaciones a las que estaremos atentos. Mi correo electrónico es isaacdepablo@gmail.com y también es una vía de contacto. Muchísimas gracias.